Las pirámides egipcias. Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados por egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización, y en particular, las tres grandes pirámides de Giza, las tumbas o cenotafios de los faraones Keops, Kefren, y Micerino, cuya construcción se remonta, para la gran mayoría de estudiosos, al período denominado Imperio Antiguo de Egipto. La Gran Pirámide de Giza, construida por Keops, o Jufu, es una de las 7 maravillas del mundo. La mastaba, prismática, era la sepultura de los soberanos del período arcaico de Egipto. Las razones del paso de las mastabas a las pirámides, no se conocen bien, pero, se menciona generalmente, el deseo de alcanzar alturas cada vez más significativas para manifestar la importancia, y el poder del faraón difunto. En los textos de las pirámides, grabados durante el Imperio Antiguo, existe una plegaria destinada al rey y su pirámide. Oh, Atún, pon tus brazos alrededor de este gran rey, alrededor de esta construcción, y alrededor de esta pirámide. Como los brazos del símbolo del Ka. Para que la esencia del rey pueda estar en esta, perdurando para siempre. Oh, gran Eneada, que estás en Heliópolis, haz que el nombre del rey perdure, haz que esta pirámide del rey y esta construcción suya perduren para siempre, como el nombre de Atún que preside sobre la gran Eneada perdura. Esta última frase se repite muchas veces, variando los nombres de los dioses y sus epítetos. Los textos citados indican la función de la pirámide contener la esencia del rey por toda la eternidad. Según los mismos textos, el rey resucita, y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Mucho antes de que se pusieran de moda las teorías sobre la construcción de las pirámides de Egipto que hablan de alienígenas o habitantes de la Atlántida, se pensaba que estas eran obra de Dios. Los primeros cristianos y musulmanes creían que las pirámides eran refugios construidos para sobrevivir al diluvio universal. Ya en el siglo XIX, algunos descubrimientos sugirieron que la construcción de las pirámides estuvo influenciada por alguna entidad superior. Estas teorías llevaron a la creación de nuevas pseudociencias. Matemáticas de las pirámides, numerología y de tipo astrológico que relacionan la constelación de Orión con las pirámides de Giza, entre otras. Desde entonces, muchos han creído que las misteriosas conexiones numéricas encontradas en estas obras magnas forman parte de un gran plan. La más famosa de estas conexiones numéricas es la omnipresencia del misterioso número pi en el monumento más grande jamás construido por el hombre en piedra, la pirámide de Keops. ¿Qué es pi, y cómo puede encontrarse en la Gran Pirámide? Pi, en sí mismo, no es ninguna invención mágica o misteriosa. Se trata simplemente del valor por el que tenemos que multiplicar el diámetro de un círculo para obtener su circunferencia. El valor aproximado de pi 3,141592 se puede obtener a partir de experimentos simples. Cogemos por ejemplo una rueda de 1 metro de diámetro, la hacemos girar hasta que toda su superficie haya tocado el suelo, y no es ningún secreto que el recorrido que habrá hecho la rueda estará alrededor de los 3,14 metros. O igual de sencillo, podemos rodear la superficie de la rueda con una cuerda, y medir su longitud. Nos dará 3,14 metros igualmente. Pi es un número irracional con infinitos decimales, y puede ser calculado hasta un mínimo de 2 decimales, si tenemos el suficiente conocimiento teórico de geometría, cosa que los antiguos egipcios nunca tuvieron. Es imposible conseguir con el experimento de la rueda un resultado más preciso de pi que 3,14 más 0,05, así que si encontramos un valor mucho más preciso en las dimensiones de un edificio, nos encontramos con una irrefutable prueba de un conocimiento matemático muy avanzado. Los antiguos egipcios simplemente usaban 3 como multiplicador, y esta medida les era suficiente para la mayoría de las aplicaciones cotidianas. Mucho más adelante, centenares de años después de la construcción de las grandes pirámides, fue cuando comenzaron a usar la medida 3 más un séptimo. Pirámide. La Gran Pirámide de Keops tiene una base de 230,38 m de longitud y una altura de 146,6 m. Si tomamos 2 veces la longitud de la base, y la dividimos por su altura, obtenemos el valor de 3,14297. Es una gran aproximación al valor de pi, mejor que el valor que los antiguos egipcios pudieron haber estimado con su medida de 3, por lo que estamos ante el signo evidente de un diseño por parte de una entidad superior. La respuesta de los científicos es un claro no. ¿Por qué no? ¿Tienen una mejor explicación que darnos? Algunos dicen que este valor de pi en la pirámide es simple coincidencia, bastante coincidencia, igualar el valor de pi al cuarto decimal.
Además, hay otras muchas pirámides dimensionadas con el valor de pi, incluso con mayor precisión. ¿Más coincidencias? No parece, así que otros científicos han encontrado una teoría que explicaría la misteriosa presencia de pi en las pirámides. Sugieren que la presencia de pi en Keops se debe a los métodos de medida usados en tiempos antiguos. Los egipcios medían distancias en codos reales, que equivalían a 0,523 metros. La base de la pirámide de Keops es exactamente de 440 codos reales de largo, y su altura de 280 codos. ¿Cómo hacían los egipcios para medir distancias tan grandes? Los científicos sugieren que el uso de cuerdas sería impracticable en estos casos. Las cuerdas de estas dimensiones se romperían o cambiarían su longitud debido a la enorme presión ejercida para mantenerlas en tensión. Entonces, lo más probable es que los egipcios utilizaran ruedas del diámetro de un codo real para medir las distancias, haciéndolas rodar y contando las revoluciones cada giro completo de la rueda. Y, como hemos visto en el ejemplo de la rueda de antes, es aquí donde Pi dejaría su impronta en las medidas finales. Cuando los egipcios querían medir la altura de la pirámide, simplemente tenían que apilar unas ruedas encima de las otras y contarlas. Parece una teoría muy plausible y razonable, y puede explicar la relación entre Pi y las medidas de pirámides como las de Keops y Medum, así que la teoría ha tenido gran repercusión y ha pasado a ser la explicación más aceptada sobre el tema. El problema es que no es válida para explicar el resto de pirámides. Para la pirámide de Kefren, este cálculo da un resultado de 3, mientras que para la de Micerinos el valor de Pi resultante es de 3,26. No son valores de Pi aceptables, y finalmente, de las 90 pirámides que hay en Egipto la teoría solo explica satisfactoriamente las medidas de 2 o 3 de ellas. Así que ¿por qué aceptar una teoría que solo explica unas poquísimas pirámides? ¿No es probable que los antiguos egipcios construyeran todas sus pirámides con técnicas similares? Incluso para los casos como Keops en que la teoría parece cierta, tomando sus 440 codos reales de longitud y empleando una medida como la propuesta habría que hacerlos girar exactamente 140,0564 veces 440 pi, y habría que apilarlos 130,825 veces para obtener la altura de la pirámide deseada. Sin un conocimiento verdadero del valor de Pi real, que recordemos no se ha podido demostrar que los egipcios tuvieran, no sería posible averiguar estos valores fraccionarios. Además, el sistema numérico egipcio era muy diferente al nuestro y, entre otras diferencias, no manejaba decimales, y la única fracción que manejaba era 1 partido por algo, marcado por un signo oval encima del número. Un matemático egipcio ni entendía ni podía representar el número 2,537, por ejemplo. El ángulo de las pirámides. Hay una explicación todavía más sencilla a todo este misterio, y tiene que ver en cómo los ingenieros egipcios medían los ángulos. Era diferente de nuestro sistema actual de medir la inclinación entre dos planos perpendiculares, desconocido para algunas culturas antiguas. En el caso egipcio se basaba en medir la distancia horizontal de la pendiente necesaria para alcanzar la parte superior de un codo real. Esta distancia se medía en palmos o dedos, y eran necesarios un máximo de 28 de ellos para cubrirla. Los ingenieros egipcios usaban únicamente la medida de los dedos para construir sus edificios. Debido a ello, disponían de un máximo de 28 ángulos posibles para sus edificaciones, que variaban entre el ratio 1 dedo, 1 codo real casi 90 grados hasta 28 dedos, 1 codo real, unos 45 grados. De hecho, todas las pirámides encontradas en Egipto trabajan con alguno de estos ángulos. El más común de todos y el más atractivo para el ojo humano es el ratio 1,22 dedos por codo real. Es el utilizado en la Gran Pirámide. Los ratios inferiores a 1,20 eran imposibles de utilizar en la construcción de edificios monumentales. Los podemos ver en los edificios a medio acabar de Meidum, y en la pirámide de Dashur. Por el contrario, los ratios mayores de 1,24 también son raros de encontrar en las obras egipcias, ya que visualmente eran muy poco atractivos. Algunos ejemplos de ratios usados en las pirámides: Kefren 1,21, Micerinos 1,23, Djedefre 1,23, pirámide escalonada de Djoser 1,25.